Diga fuerte, el enemigo tiene trampas para los hijos de Dios. Eso viene en Proverbios 3:26. Pero si tú lees 3 versículos antes, habla que no dejes de discernir, que no pierdas el sentido común, que te aferres a ellos, para que entonces puedas disfrutar de estos 5 beneficios. Estoy en el quinto, ahorita cerrando ya. El quinto me agrada mucho, porque el quinto es, si tú tienes discernimiento y te aferras a él y al sentido común, Dios te librará de las trampas del enemigo. Otra vez diga conmigo, el enemigo tiene trampas para mí, pero yo tengo discernimiento de Dios y sentido común. Diga conmigo, no caeré en ninguna. Más fuerte diga, mis hijos no caerán en trampas. Diga fuerte, mi familia no caerá en trampas del enemigo. Diga, mi matrimonio no caerá en trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos discernimiento de Dios. ¿Alguien dice amén? Nos librará de las trampas del enemigo. No permitas, ¿como qué trampas? Como permitirte pequeñas cosas que no agradan a Dios. La poca levadura te contamina, te leuda toda la masa. Una pequeña necedad te hace perder toda tu fama de sabio. Todo lo pequeño, inclusive la palabra para bien dice, no menosprecies las pequeñeces. Tú y yo en este siglo XXI somos muy dados. Somos muy dados a menospreciar aquellos pecados que parecen no ser pecados, porque lo vemos muy pequeños. Ciertos programas, ciertos lenguajes, cierta palabrería, cierto lenguaje que utilizamos, ciertos ademanes, porque ante nosotros, ante la espiritualidad que tenemos, parece que no nos va a hacer daño. Pero no es lo grande que te hace daño. Lo grande no llega de sopetazo a derribar tu fe. Son las pequeñas zorras, son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones
que nos permitimos en nuestra vida lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas.
Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas.
Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál.
Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Esa es son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Esa son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Esas son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Esas son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué?
el no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto,
Al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz y con los demás no. Esa es son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz y con los demás no. Esa son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz y con los demás no. Esa son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz y con los demás no. Esa son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz y con los demás no.
Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga a que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones
que nos permitimos en nuestra vida lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas.
Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas.
Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál.
Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué? El no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo, el no ser portadores de paz es una trampa. ¿Qué dije? ¿Portadores de qué?
el no ser portadores de paz es una trampa. Y al no ser portadores de paz, por lo tanto, al no ser portador de paz, no tendré paz para con todos. Voy a tener paz para con cierto círculo de los que sí me conviene tener paz, y con los demás no. Esa es son las pequeñas cosas, son las moscas muertas, son unas pequeñas y tontas malas decisiones que nos permitimos en nuestra vida, lo que va contaminando el templo del Espíritu Santo. Pequeñas cosas. Diga al que está a su lado, no permitas pequeñas cosas. No las permitas. Por ejemplo, hay trampas del enemigo que no nos podemos dar el lujo de permitirnos abrigar ni aceptar en nuestra vida. Le voy a decir como cuál. Por ejemplo,